Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral del Cazador número 479. Espero que estéis todos bien, disfrutando de lo bonito que está el monte y el campo en esta época del año. Comida por todos los sitios y los animales pues preparándose para los meses en los que encuentran más escasez de comida, menos abundancia. Cogiendo fuerzas, vamos, este año con la cosecha que se está adelantando en algunas zonas, sobre todo del sur, entre que la gente está regando poco en el regadío, que es con motor y pozos, por cómo está el precio del gasoil, y entre que apenas se han usado fertilizantes por la subida del precio del mismo, del gasoil me refiero, pues muchas cosechas, como digo, de cereal ya se han empezado a recolectar. Pero claro, hacerlo en esta época del año, en plena época de cría de muchos pájaros que anidan en el suelo, de mamíferos como liebres que buscan refugio y cría y alimento en el cereal, pues se va a hacer un escarnio, va a ser una auténtica barbaridad. Luego, que si no ha sido un buen año de cría, al igual que otro aspecto que hemos comentado aquí otras veces en el programa, la siega en verde para forraje, se comprende que la finalidad es esa, para dar de comer al ganado, siega en verde, pero claro, no deja de llamar la atención que desde Europa se defienda tanto la política verde y respetuosa, packs cada vez más verdes según ellos, y luego pues pasen estas cosas, o más bien que se permitan estas cosas, en fin. Y luego, si antes lo decimos, pues eso es lo que tiene, que cada vez pues haya más brecha entre lo rural y lo urbano, y cuando la gente va de fin de semana al monte a dar un paseo, a hacer una ruta, a hacer senderismo, pasa lo que pasa, que pues empiezan las cuerzas a parir, como dijimos la semana pasada, y esta semana pues ya podíamos leer en varios medios, y además no del sector de la caza, sino en medios generalistas, que un excursionista pues había recogido un corcino en mitad de un bosque porque estaba solo. Da igual la información que se dé desde la Asociación del Corzo Español, que se hagan eco ayuntamientos y comarcas y se difunda, da igual, parece ser que no cala lo suficiente en ese determinado sector de la sociedad, en el sector de los urbanitas, pues que, como decimos, pues sigue protagonizando casos como el de este pasado fin de semana, en el que iba caminando por el Pinar, se encontró un corcino y no se le ocurrió otra cosa que llevárselo a casa. En fin, y eso que se hace trabajo de divulgación, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya concienciando la gente. Nosotros de momento vamos con el morral que tenemos por delante, que es un gran programa, un gran morral súper interesante, que como todas las semanas empezaremos conociendo el pronóstico del tiempo con Jorge Rey, después el resumen de noticias y para terminar la tertulia morralera. Hoy con un tema que no se le está dando la importancia suficiente desde la administración, pero que el sector cinegético sí que está poniendo la voz de alarma, y no es otro que el de las enfermedades de las especies cinegéticas, y en especial el de la PPA, el de la peste porcina africana, porque hay una sensación de calmachicha, como si no pasara nada en los medios generalistas, que no se corresponde, y administración, que no se corresponde con la realidad que se vive en el campo. Y lo vamos a hacer de la mano de expertos en la materia, veterinarios, cazadores y ganaderos, por lo cual vamos a tocar todos los campos. José Manuel Sactimón, Alberto Oreja y Vicente Collado. Junto a ellos vamos a analizar la actualidad de la peste porcina africana, si se está actuando bien, cómo se debería de estar llevando a cabo esta situación, de qué manera y hasta qué puntos puede propagarse la enfermedad y los peligros para el sector porcino y cinegético, la función de la administración y del cazador para frenar esta enfermedad, si se está haciendo bien, y por supuesto pues vamos a analizar la actual situación sanitaria de ungulados y especies de caza menor con otras enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, como nos hacía llegar esta semana nuestro amigo Fran desde Guarnizo, desde Cantabria, desde su carnicería La Casona, a la cual siempre os recomiendo que vayáis, y que me hacía llegar un artículo en el que podíamos leer, del diario Montañés, donde podíamos leer que los análisis confirman que la alta prevalencia de tuberculosis en jabalíes abatidos en Líbana provocan
que se necesite mantener batidas extraordinarias organizadas pues para contener esta emergencia cinegética. Así que lo trataremos durante el programa, al igual que la mixomatosis en conejos y liebres o los cocidios en las perdices. ¿Hacia dónde va todo esto? Le vamos a preguntar a los tres maestros que vamos a tener con nosotros, y todo ello en una gran tertulia que os recomiendo que no os perdáis, porque tenemos, como digo, a tres auténticos fenómenos y expertos en el tema a tratar, y que, como siempre digo, espero que sea de vuestro agrado y aprendamos algo nuevo. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, de www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast, y a las cuales os animo a que os suscribáis. Es verdad que desde Spotify hemos tenido algún problema por el tema de las músicas que ponemos en las tertulias. Spotify no deja utilizar música comercial, por lo cual a partir de ahora tendremos que utilizar música de librería, música sin copyright. Entonces, por eso ha habido algún problema en los tres últimos programas que no se han podido escuchar en Spotify, pero rápidamente esta semana lo hemos subsanado y desde hoy ya lo vais a poder escuchar sin ningún problema. Como digo siempre, suscribiros tanto a iVoox, a Spotify, a cualquier plataforma desde la que nos escuchéis, porque con eso lo que vais a conseguir es que todas las semanas, en cuanto yo suba el programa, os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Como a través de WhatsApp, si os llega a través del canal del grupo de WhatsApp del Morral, o a través de cualquier grupo en el que estéis, os llega al Morral y vosotros queréis compartirlo, lo podéis hacer sin ningún problema. Y saludamos, como todas las semanas, a los que nos escuchan desde la radio convencional, desde Cantabria, la cadena Feeling, desde la montaña leonesa, desde su radio Montaña Leonesa, y en Albacete, pues en la radio Digital Fly Radio, o en el periódico digital objetivo sierradalbacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge Su Tiempo, después a las noticias y después a la tertulia morralera, hoy para hablar de las enfermedades que afectan a las especies cinegéticas y a la ganadería, con José Manuel Santimón, Alberto Oreja y Vicente Collado. Así que preparad el morral y la escopeta, que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y High Micro. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. El Morral del Cazador. Prepara la temporada corcera de la mano del Calden Outdoor y High Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna. Un amplio catálogo compuesto por monoculares, binoculares y visores equipados con la tecnología más avanzada del mercado. Garantía de calidad bajo el sello del Calden y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Y como todas las semanas, nuestra primera parada obligatoria la hacemos asomándonos a la ventana del tiempo con los Hombres del Tiempo, con Jorge Rey y Su Tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, bienvenido una semana más, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javi, ¿cómo estamos? Pues mira, muy bien. Semana que hemos tenido nieblas, semana que hemos tenido bajada de temperaturas, días anteriores que ya hablamos tú y yo que se veían las hormigas trabajar muchísimo y salir. Es verdad que estamos en primavera, pero no era normal la actividad que tenían, y todo corresponde a lo que tú ya nos venías anunciando, un cambio de tendencia, pues con un tiempo más fresco y con tormentas y con agua. De hecho, hoy ya se hace evidente ese cambio en la climatología. Sí, a ver, hablamos de mucha actividad atlántica, por eso viene tanta lluvia. Y bueno, pues borrascas que vienen a dejar también bastante agua de manera bastante generalizada. Hombre, no son malas noticias, pero a quien le gusta el sol, desde luego que este fin de semana pues viene pasado por agua. Una borrasca que llega desde el Atlántico, y viernes se nota claramente en muchos puntos de Galicia o de Castilla y León, por ejemplo. Y bueno, alrededor de este fin de semana en general, pues van a seguir afectando a muchos puntos del sur, también del este de España. Y bueno, sobre todo hablamos de un fin de semana de lluvias con la llegada de una borrasca, pero
una tendencia que ya está instaurada desde hace unos cuantos días en España, con un descenso claro de las temperaturas y una tendencia que va a ir a más, Javi, porque al fin y al cabo, si llega más aire frío fuerte sobre la península, con el calor acumulado que hemos tenido estas últimas semanas, pues hablamos de posibles granizadas, hablamos de fuertes tormentas y de tormentas que además, porque bueno, el hecho de que vaya a llegar aire frío, los modelos empiezan a retratarlo como una realidad muy posible, sobre todo más hacia mediados de mes. Las cabañuelas, bueno, ya lo íbamos adelantando hace varias semanas en YouTube y en redes, como justamente pasaría eso, más o menos así, por hacernos una idea ahora, en torno a estos días del 9-12 de mayo, más o menos, pues tenemos lluvias, sobre todo más frecuentes en puntos del norte, del centro, y en general descenso que se va notando por toda España. ¿Y qué es lo que pasa? Que según nos acercamos hacia San Isidro, entre el 13 y el 16 de mayo, pues las lluvias empiezan a afectar también a muchos puntos del Mediterráneo, empieza a notarse ese aumento de la inestabilidad y sobre todo ya hacia el 17-20 de mayo, pues un episodio de tormentas bastante fuertes unido a esa llegada de masas frías en altura pues más potentes. Y es que pues se dejarían lluvias continuas en muchos puntos del oeste. En el norte también episodio de mucha humedad, pues con tormentas, con lluvias, que claro, donde el calor ha apretado más, que ha sido en zonas del centro pues y también del sur, pues se espera que las tormentas puedan ser más fuertes. Es verdad que en principio, donde la inestabilidad llega con más fuerza y se une también a ese fuerte calor que digamos que ya ha habido, pues es en zonas concretamente del centro de España, donde se espera, tras el paso de San Isidro, la llegada de tormentas bastante fuertes y bueno, aún así, al sur también llega algo de inestabilidad, pero menos, que unido también a ese calor que ha hecho, pues dejará chubascos con tormentas, así también en el Mediterráneo, que de hecho, ojo, en el Mediterráneo, en zonas de montaña, sí que pueden ser también bastante fuertes. En definitiva, sí, en definitiva, esto viene a dejar, pues en Castilla y León, en Madrid, en Aragón, en Navarra, en La Rioja, en zonas del interior de Valencia, tormentas con riesgo de granizo, de rachas fuertes, de chubascos intensos, y luego ya hacia finales de mes, bueno, la cosa tenderá a ir poco a poco, ¿no?, yendo a menos, pero bueno, sobre todo más hacia los últimos días. Realmente va a ser un mes bastante movido, bastante tormentoso, con la llegada de masas frías que nos dejan pues este desarrollo de los cumulonimbos que se dice, de estas nubes verticales, nubes de tormenta, de estas nubes de algodón, dilo como quieras, pero bueno, nubes que vienen a dejar agua y bueno, pues este tiempo al final más suave deja temperaturas más suaves, más frescas, a la espera de un junio que bueno, pues podéis ver más información, como siempre decimos, en El Tiempo con JR, en YouTube o en redes, pero bueno, aquí el próximo día también hablaremos de San Isidro, de junio un poco, si queréis, y tendremos otro rato. Fenomenal, Jorge. Pues como tú has dicho, te seguimos en tus redes sociales, en el canal de YouTube, en el canal de WhatsApp, tanto en Instagram como en Facebook, para estar al tanto de todo lo que ocurre con esos vídeos tan explicativos que haces para todos tus seguidores. Y nada, que en 7 días volvemos a hablar. Eso es, Javi. Pues a pasar buen fin de semana y gracias como siempre. Gracias a ti. Estás escuchando El Morral del Cazador. Cazapop es la plataforma web donde encontrarás fincas para cazar, toda la oferta pública de caza en España y servicios profesionales del sector, reunidos en un solo sitio y sin perder el tiempo. Todo lo que necesitas para planificar tu temporada está en Cazapop, centralizado y al alcance de un solo clic. No busques más. Entra hoy en www.cazapop.com, organiza tu temporada de caza y disfruta del campo. Cazapop. ¿Eres cazador, eres pescador o amante del mundo ecuestre? Entonces tienes que conocernos. Somos Armería La Gacela y estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31. Atendemos al WhatsApp 658693101 y estamos en las redes sociales como Face e Instagram. Soy un profesional con varios años de experiencia en el sector tanto de la caza como de la pesca como de la hípica. Nos dedicamos desde la venta de productos, complementos, a cualquier tipo de reparación mecánica, a recechos, esperas, y nuestro trato, a ser posible, siempre de total confianza y de trato cercano. Nos equivocamos como todos, pedimos perdón como se debe.
Si vienes de parte del Morral del Cazador, tendrás un descuento, dependiendo del tipo de artículo, desde el 5 al 20%. Nos puedes escribir o llamar al 65869-3101. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias, donde podemos leer que en Cataluña la temporada de caza del jabalí va a comenzar en junio. La medida quiere reducir densidades, minimizar los daños en los cultivos, disminuir los accidentes de tráfico y reforzar la prevención de la PPA. La nueva resolución de caza está previsto que se publique pronto y que durante el mes de junio ya se pueda volver a cazar. 4 de cada 10 denuncias a furtivos y otros delitos de medio ambiente en Castilla y León quedan sin tramitar. Resulta estremecedor que 4 de cada 10 denuncias ambientales impuestas por las autoridades de la región, sobre todo en materia de caza, pesca, vías pecuarias y espacios naturales, hayan caducado sin llegar a tramitarse. Cambian las normas, llegan a España las multas por alimentar los jabalíes en zonas urbanas con sanciones de hasta 1.500 euros. Dar de comer a jabalíes u otros animales ya no es un gesto inocente. Varios municipios españoles sancionan esta práctica con multas que alcanzan los 1.500 euros. El último caso, en Mijas, confirma un cambio de tendencia para frenar su presencia en las ciudades. Proponen declarar la Montería y la Reala bien de interés cultural en Castilla-La Mancha. El sector cinegético da un nuevo paso para lograr que la Montería y la Reala sean reconocidas como bien de interés cultural en Castilla-La Mancha, tras una reunión clave celebrada en la Diputación de Toledo, donde participaron representantes de las principales entidades cinegéticas, entre ellas Ática Castilla-La Mancha, la Federación de Castilla-La Mancha, APROCA, Fundación Artemisan, la Oficina Nacional de la Caza o el Real Club de Monteros. El PSOE propone que la ley de bienestar animal llegue a los colegios de la mano de asociaciones animalistas. Los socialistas registran en el Congreso una iniciativa para introducir el bienestar animal en las aulas, con formación docente, materiales educativos y un grupo de trabajo con veterinarios, juristas y asociaciones animalistas. Ahí está el adoctrinamiento. Luego decimos, pero como no nos pongamos manos a la obra, me parece a mí que cada vez vamos a estar peor vistos. España arrasa en el europeo de recorridos de caza con 6 medallas. Beatriz La Parra y Juan Valero se llevan el oro. El equipo nacional firma una actuación sobresaliente en Baetraya con 2 oros y 4 bronces. Beatriz La Parra, como decimos, vuelve a hacer historia con su 4º título consecutivo y confirma su dominio en Europa. Y referente a la noticia que hablábamos antes de que 4 de cada 10 denuncias a furtivos en Castilla y León quedan sin tramitar, pues un ejemplo: denunciado 3 veces en una semana por usar monocular térmico para cazar corzos en Castilla y León. Agentes medioambientales han detectado varios casos de furtivismo del corzo en Soria con uso de dispositivos térmicos, armas cargadas en vehículos y precintos irregulares. Las infracciones pueden suponer multas de hasta 10.000 euros y la retirada de la licencia. En otro operativo reciente, los agentes interceptaron un vehículo que circulaba por pistas forestales en un monte de utilidad pública. En su interior viajaban varios ocupantes que utilizaban un binocular térmico y se comprobó que uno de ellos portaba además un precinto de corzo macho sin activar, acompañado únicamente de una imagen en el teléfono móvil, lo que impedía su correcta utilización en campo. Además, el arma se encontraba cargada fuera de su funda y lista para su uso dentro del vehículo, una práctica totalmente prohibida. Y por último, una noticia esta semana: el miércoles un conductor chocó contra una piara de jabalíes y milagrosamente no resultó gravemente herido. 2 vehículos colisionaron en Alta Peña, en el cruce de Somaoz. Como consecuencia del accidente, quedaron sin vida una docena de cochinos en la carretera. El Morral del Cazador, con Javi Pérez.
Regresa Narcenatur. 5, 6 y 7 de junio, Cangas del Narcea será la capital de la caza y la pesca del norte de España. Con una programación sin precedentes, Narcenatur 2026 es para todos los públicos. Espectaculares exhibiciones de caballos y cetrería, las mejores exposiciones de taxidermia, actividades de pesca, tiro y aventura, charlas, demostraciones y cocina de caza. Y una gran galería comercial con más de 120 marcas profesionales. Narcenatur, mucho más que una feria. 5, 6 y 7 de junio en Cangas del Narcea. La tertulia morralera. Bueno, morraleros, vamos a por una nueva tertulia. Hoy no venimos a hablar de lances ni de días de caza para el recuerdo, aunque quizás salga alguna colación, alguna anécdota de los tertulianos, pero hoy nos convoca la responsabilidad y, por qué no decirlo, una preocupación que recorre Europa de este a oeste y que oficialmente desde 2025 la tenemos en España. Vamos a hablar y poner sobre la mesa la PPA, la peste porcina africana, la tuberculosis, y también vamos a dar unas pinceladas sobre enfermedades que vienen sufriendo las especies de caza menor. Y lo vamos a hacer pues porque hay una sensación de calma chicha en los medios generalistas que no corresponde con la realidad que se vive en el campo. Se dice pues que a veces el cazador es el culpable porque es el que propaga las enfermedades, o que el ganadero no hace las cosas como tiene que hacerlas, pero yo me pregunto, ¿se está informando de verdad sobre lo que supondría, por ejemplo, para la economía española que la PPA saltea una explotación de cerdos? Bueno, pues hoy queremos responder a preguntas incómodas, como por ejemplo si es inevitable que la PPA se expanda por toda la península, o estamos a tiempo de frenar algunas enfermedades, porque parece que el jabalí es el único protagonista de esta película, cuando lo vamos a hablar con los protagonistas, el factor humano es el que mueve el virus a golpe de maletero y bocadillo de salchichón, ¿verdad? A ver, ¿qué nos comentan ellos sobre este aspecto? ¿Estamos actuando bien o estamos poniendo parches de despacho a problemas que son puros de campo? Bueno, pues para poner luz sobre esto, hoy tengo el lujo de estar rodeado de tres voces que viven el campo desde todos los ángulos posibles, y además los tres: el clínico, porque son veterinarios, el ganadero y el de la caza. José Manuel Sanz Timón, veterinario y experto en genética y mejora ganadera, pero sobre todo un hombre que entiende y disfruta las razas autóctonas como el perdiguero de Burgos y el campo, ganadero y cazador. José Manuel, bienvenido al Morral de nuevo, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien, todavía comemos. Bueno, hay que ser positivo, ¿no? Sí, cómo no. A pesar de todo lo que tenemos encima y de la presentación que he hecho y lo que he comentado, tenemos que ser positivos, ¿verdad? Sí, esperemos y tengamos esperanza, sí. Fenomenal. Bueno, vamos a presentar a los otros dos tertulianos que, bueno, pues son recomendación de José Manuel. Por un lado, Vicente Collado, veterinario, que une la ciencia con la empresa familiar en su explotación de cerdos ibéricos, sabe lo que es sudar para sacar adelante una ganadería y conoce el miedo de ver una enfermedad pues de cerca, que pueda afectar a esos animales. También cazador. Vicente, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, gracias a vosotros. No, lo que le digo como Manolo, que estamos bien porque todavía comemos jamón. Ah, sí, por supuesto. Bueno, ahora en Extremadura, el otro día leía una noticia, que es que con el nuevo gobierno, pues que se iba a quitar las clases de marroquí, de árabe, en infantil y primaria. Y yo, claro, yo pensaba, que yo no tenía ni idea de que en infantil y primaria se estaban dando clases de árabe, no obligatorias, pero vamos, que estaban impuestas en los institutos públicos, supongo. Yo sí me imagino de irme a Marruecos, no, supongo que no me van a poner español para que siga estudiando en español en otro país, ¿verdad? A no ser que vaya al liceo español, por ejemplo. Supongo yo que lo que exigiría es que de plato primero pusiese a los niños un poquito de secreto, que desde luego de secreto de ibérico producido aquí en la dehesa extremeña, que lo que tiene es vitamina E, alfa-tocoferol, todos los ácidos grasos poliinsaturados, o sea, todo lo que está de moda ahora mismo en la nutrición, la dietética, lo tenemos aquí
lo tenemos aquí en Extremadura y yo lo pondría como plato principal en todas las escuelas. Hombre. Y nuestro último tertuliano, no sé si él también se animaría a comer un poco de ese secreto. Alberto Oreja, cazador y veterinario, un auténtico especialista en la biología y sanidad del jabalí. Si alguien sabe cómo se mueven los guarros y qué riesgo entraña su sobrepoblación, es él. Alberto, un placer el que estés en el Morral. ¿Cómo estás? Muchas gracias, igualmente, por supuesto, y lo como con cierta frecuencia, porque voy con mucha frecuencia también a Extremadura. Y bueno, un placer estar y saludar primero con compañeros veterinarios, muy buenos amigos y sobre todo admirados y grandes cazadores. Dicho esto, creo que la charla de hoy nos vamos a meter en un charco bastante importante y como veterinarios lo sabemos los tres, trabajamos con caza, somos cazadores y la PPA y la peste porcina, la PPA y la tuberculosis, pues bueno, creo que son otro nivel. Pero bueno, tengo muchas ganas que hablemos de ello y que contemos todos nuestra opinión. ¿Sabes cuál es la ventaja del Morral, Alberto? Que somos independientes, no dependemos de nadie y entonces como no tenemos que rendir cuentas, pues tenemos libertad total para hablar de lo que queramos, como siempre digo, con respeto y bueno, pues sin faltar a nadie, pero diciendo las cosas como son, porque al final, como dice José Manuel, las cosas hay que contarlas y decirlas como están pasando y no tergiversar ni intentar ablandar las informaciones. Hay un tema hablando de PPA, de peste africana y hablando de tuberculosis, que es la complejidad de las propias enfermedades, con la crudeza que creo que se merecen ambas enfermedades y el tratamiento que le da la administración a las dos, que bueno, pues ya lo iremos hablando. De todas formas, no se angustiéis, no comáis mucho el tarro, porque si hablamos de cosas incómodas, que no quieren que se sepan con el apagón informativo que hay, pues no os preocupéis, porque siempre se dirá que son bulos, o sea que al final no pasa nada. Hablar que son bulos. Bueno, José, empezamos contigo. Ya que has comentado el tema de los bulos, ¿nos están contando la verdad real y sobre el riesgo real de la PPA en España o nos están vendiendo una falsa seguridad? Bueno, lo primero que yo diría es ¿qué nos están contando? Porque yo desde hace un mes y pico me da la impresión de que el apagón informativo ha sido real. Pero informativo no solamente la electricidad, no. Ha sido apagón de información absoluta. Yo no he vuelto a tener noticias, ni he oído en los medios de comunicación. Lo último que oí es que se había ido el cerco, que habían ampliado el cerco y punto, y ya está. Sí. Y que el cerco era mayor. Eso es lo último que he oído. Sí. Entonces, bueno, si tuviera que ser por las noticias que dan... De la semana pasada, 16 nuevos casos que me comentaron. Eso, a través de los colegios veterinarios sí que nos informan la actualización de cómo está la PPA, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy, por mi trabajo, por todo, bueno, pues estoy siempre pendiente de este tipo de noticias y demás. Lo que viene, lo que nos informan hoy es lo que pasó el mes pasado, ¿vale? En un mes, la peste porcina puede avanzar una barbaridad, o sea, puede viajar de una punta de España a otra. Entonces, le tenemos que dar una cierta credibilidad a esos datos que tenemos. En ocasiones anteriores, la peste porcina ha afectado a cerdos. Claro, cuando afecta a cerdos es muy fácil dar datos, cuántos animales se han sacrificado, pero aquí no, estamos hablando de jabalís. Claro. Entonces, entre las capturas de esos jabalís, cómo se han capturado, quién los ha capturado, dónde se han mandado esos resultados, tal, o sea, realmente hay una desinformación bastante grande. Ahora que hablabais sobre la propagación, Alberto, ¿es el jabalí un puente o un reservorio? Por ejemplo, si el virus llega a zonas con mucho... Bueno, al final en Cataluña también hay una alta densidad, no sé si tanto como en zonas de Sierra Morena o Extremadura o de Castilla-La Mancha. ¿Hay un plan B que no sea el de exterminio total, que es el que proponen desde varias administraciones? Por ejemplo, en Cataluña ahora, que se va a empezar a cazar la temporada en junio. O sea, en junio. Vamos a ver, yo creo que sí va a ser un reservorio en España. Sabemos mucho de PPA. España oficialmente es libre de PPA, creo que fue en el año 1995. Con lo cual todavía quedan veterinarios vivos que padecieron la PPA. ¿Vosotros? Entonces,
Nosotros aún no, pero yo conozco compañeros recién... Yo he vivido, no siendo veterinario, sino siendo hijo de ganadero en Extremadura. Claro. Yo sí he visto quemar piaras enteras de cerdos en la finca al lado. Y sí que estoy con veterinarios, bueno, lo digo públicamente, jefe de patología porcina, Fernando Martínez Pereda, que él sí ha peleado activamente contra la peste porcina, porque aunque oficialmente se declarase libre de, pues siempre ha habido, tenemos que tener en cuenta, bueno, hay unos estudios de, por ejemplo, garrapatas, que son reservorio, sobre todo las antiguas cochiqueras, que cumplen las condiciones perfectas, estas de barro, de humedad, de todo, y años y años y años después han sacado esas garrapatas y han visto que todavía podían ser transmisoras del virus de la peste porcina. Entonces sigue habiendo veterinarios, sobre todo en la zona sur, que sí que han convivido y han peleado contra la peste porcina, que se les está haciendo muy poco caso, ¿eh? Mira, yo creo que tendríamos que distinguir clarísimamente, porque han pasado 30 años, creo que el porcino intensivo, el porcino blanco, las medidas de bioseguridad son espectaculares. Creo que los mejores profesionales en animales de abasto en España son los veterinarios de porcino blanco. Al día siguiente del brote de PPA, que nunca sabremos de verdad de dónde ha venido, pero al día siguiente ya estaban dando videoconferencias, informando, tranquilizando. A mí me tranquiliza mucho ver las medidas de bioseguridad que tiene el cerdo blanco en la actualidad, el nivel, la profesionalidad de los veterinarios. Eso me tranquiliza. ¿Qué es lo que no me tranquiliza? Que yo llevo muchos años sabiendo o intuyendo que la peste porcina africana llegaba a España. Va avanzando muy despacito desde el año 2012 que entró en Europa de nuevo, pero ha dado dos saltos. Creo recordar que en el año 22 saltó a Italia, en el 23 a Grecia y ahora da un tercer salto que ha aparecido en España. No ha continuado esa mancha de aceite, que es como se va extendiendo. Entonces, lo que dice Vicente, el problema es que hoy está en Cataluña y mañana puede aparecer perfectamente en Extremadura. Creo que si entra, que si sale del actual círculo, creo que no va a haber quien la controle. Creo que los jabalíes no va a hacer falta sacrificarlos, porque creo que con un virus recién entrado en Europa, en las zonas que ha ido entrando, ha ido arrasando. Y creo que en porcino, fundamentalmente en intensivo, costará mucho dinero, costará tiempo, pero creo que sí se controlará. Claro, en intensivo. El problema, lo que ha dicho Alberto, a ver, las condiciones de bioseguridad que hay en una granja de blanco, que están absolutamente aisladas, y aunque entrase en una granja de blanco, se sacrifican y punto, no pasa más. Entonces, eso es. Por ejemplo, en Alemania, que han dicho, vale, si nosotros, como ya saben que no la van a poder erradicar en jabalí, dicen, vale, si el jabalí, que es una especie, es un porcino salvaje que anda por ahí, sí que tenemos, pero en cerdo no. Bueno, ese es el peligro para nosotros. ¿Por qué? Sobre todo para el cerdo ibérico. Claro. O sea, el ibérico de verdad es el cerdo que se cría en extensivo. Eso es. Hay que tener en cuenta que el cerdo ibérico es un 4% del cerdo que se cría en España. España es el principal productor de Europa de cerdos. Es un 4%, del cual ese 4%, una parte muy pequeña es el cerdo de bellota, ¿vale? Y entonces, si ese cerdo de bellota, si es el 4% de España el cerdo ibérico, en Europa es un 0,00. Y si hablamos del cerdo ibérico de extensivo, que es el cerdo ibérico de bellota, es un 0,00000 nada. O sea, que es insignificante. Aquí, lógicamente, en la zona mía, yo parte del campo nuestro, que es donde estoy ahora mismo, pertenece a Montánchez. O sea, es una zona donde el cerdo ibérico de bellota es un sector muy importante, pero a nivel europeo es insignificante. Y ahí es donde está el problema gordo, con la superpoblación bestial de jabalíes que tenemos. Ahora que hablas sobre la sobrepoblación, José Manuel, la gestión que se está haciendo, ¿tú crees que es la adecuada? Por un lado, por parte nuestra, ¿no? Como cazadores, si es lo que se está haciendo, está bien. Y luego, si por parte de la burocracia hay un exceso de papeleo a la hora de empezar a moverse. Te voy a hacer un pequeño recorrido de lo que yo creo un poco de esto. La peste porcina africana es un virus. Y como virus es un parásito obligado. Necesita una célula viva para transmitirse. La peste porcina lo puede hacer a través de intermediarios, como ha dicho Vicente, los chinchorros, ciertos insectos de las zajurdas y de los zajurdones antiguos que quedan, pero es que resulta que, si os acordáis, antes de decir qué tipo de cepa era
de la peste porcina que había llegado aquí a España y que se había dado en Cataluña, empezaron a hablar de un laboratorio que había allí cerca. Sí. Bueno, sí, a 150 metros de donde supuestamente fue el foco cero, donde se encontró el dichoso bocadillo. Sí, pero claro, cuando ya te dicen que es una cepa del este... Sí, creo que de Georgia, del año 90 y tantos, me parece, que estaban estudiándola en ese laboratorio, casualmente. Eso. Bueno, ¿y qué hace una cepa de Georgia aquí? Bueno, pues no tengo ni idea. Vosotros como veterinarios sabréis si en las facultades... Yo creo que lo mismo que hace un jabalí comiendo bocadillos en una facultad o comiendo condones en una playa. O sea, cuando las cosas se salen de madre, la naturaleza responde. Exacto. Entonces, cuando tenemos ese descontrol, hemos estado tantos años con ese complejo de que no se podía cazar, de esas medidas tan conservacionistas absolutamente absurdas, y tenemos esas densidades incontroladas y mucho, la mayoría gestionado por la administración, la naturaleza, ante casos antinaturales, pues responde. ¿Y responde de qué manera? Pues en todas las reservas con la sarna, en todo lo que se ha cuidado con la tuberculosis, que es donde mayor incidencia hay en vacas, es en las zonas donde ha habido esa superpoblación bestial porque no se podía cazar o estaba muy limitada la caza. Y ahí es donde se provoca. Que salte por un bocadillo, que salte por una mala gestión de un laboratorio. Bueno, es que un jabalí no tiene que estar comiendo en mitad de las calles de un pueblo, ni un lince comiendo gatos, porque tendrá lince mañana. Total. O sea, está completamente, completamente antinatural. Pero es que, por ejemplo, la gestión que se ha hecho en Cataluña, precisamente, del jabalí, yo recuerdo muchos años llevamos haciendo en Morral, medidas que se han adoptado desde la comunidad autónoma, tanto a nivel autonómico como provincial, de que si capturar y esterilizar y marcar a las guarras, luego no me acuerdo que es capturar en trampas y llevarlos a otros sitios. Medidas totalmente puestas por animalistas, porque es así, gente animalista. Menos que se cace lo que sea. Claro. Entonces, esos chiringuitos absurdos, porque a mí que me digan como veterinario cómo vas a coger una jabalina, la vas a esterilizar, déjate de gilipolleces. O sea, eso es absurdo. Entonces, pero bueno, esa gente pues cobra sus cositas. Claro. Eso debe de desaparecer. O sea, porque lo único que hacen es tienen un amor malentendido a los animales y provocan un daño bestial. Un desconocimiento, sobre todo, porque no tienen ni idea. Ese es el problema. Alberto, yo creo que más que desconocimiento es animadversión también hacia la caza y los cazadores. Sí, también. Hay una animadversión. Yo dije en este mismo programa que parece mentira que es el único colectivo, el de los cazadores, que salimos al campo pagando una licencia, y tengamos que estar dominados y subyugados por una serie de señores que si salen al campo es cobrando. Correcto. O sea, más te voy a decir una cosa, o sea, uno de los problemas, cuando el foco estaba bastante controlado, porque al final estos hacen mucho ruido, son unos mierdas, pero hacen mucho ruido, tienen voz, y yo hablando con veterinarios responsables de cómo se podía atajar esto, había una posibilidad que era acotar bien la zona, y a tiros es muy difícil eliminar los jabalíes. Los jabalíes son muy listos, por eso hay tantos. Y entonces, si tú matas 10, se te han escapado otros 30. Bueno, pues había una posibilidad que era envenenar, perimetrar y envenenar esa zona. ¿Narcotizar o envenenar? Bueno, sí, envenenar o narcotizar, eliminarlos, que nos estamos jugando muchísimo. Entonces, pues bueno, eso que hay que hablar sin complejos. Entonces, dice, no hay un funcionario ahora mismo que firme eso porque hay una colonia felina allí de mil gatos. Es que directamente el funcionario que firme eso es que va por lo penal. Claro. Es que nos hemos vuelto locos. Claro, y nadie se la juega. Las colonias felinas, que está demostrado y que está demostradísimo que es uno de los animales que se está cargando al gato montés, que ya no quedan por hibridaciones, que hace un daño brutal a todos los pajaritos, no ya a la caza que digamos la perdiz o el conejo, no, pájaros. A todos los pájaros que en teoría lagartos deberíamos estudiar, claro, todo eso, bueno, y eso que se sabe, ¿quién le mete mano? Si es que, al contrario, tienen mucha gente recibiendo todos los meses una paguita para esterilizar las gatitas y para darles de comer y para, o sea, entonces, pues claro, cuando una sociedad es una sociedad absurda,
pues por ahí viene todo lo que viene. Así es. Yo no creo que la gestión que se haya hecho sea buena, a lo mejor ni buena ni mala. Es una gestión de mantenimiento, de lucha contra algo, contra lo que la gente que realmente tenemos experiencia no se la ha tenido en cuenta para nada. Se ha tenido en cuenta mucho más a gente de Europa, que parece ser que saben más. Lo que no ha aplicado son las medidas iguales que si sale un foco de peste porcina en Holanda. La perimetración de los 6 kilómetros. Todo ha sido igual. Cuando las condiciones de cada sitio son muy diferentes, la orografía de donde se ha dado ese brote es muy diferente, pero bueno, lo han cogido con papel de fumar, de decir, a ver, ¿qué dice la legislación en Holanda? Esto, pues venga, esto vamos a hacer, sabiendo que aquí era mucho más difícil y no creo que se haya podido, bueno, no se ha podido controlar, lógicamente ya ha salido de esa zona, que era cuando se tenía que haber controlado, y tomando medidas de verdad. Los primeros 15 días. Lo lógico, lo normal, es que en el sitio donde se detecte un foco, allí mismo, lo que se tiene que hacer, una de dos, o entrar con unos bulldozers y una retroexcavadora y enterrarlos con cal, pero claro, eso es una salvajada, o quemarlos. Pero eso es una salvajada, ¿no? Pues se lo están llevando a zonas, a salas de tratamiento en el Quinto Coño, que eso lo único que hace es una propagación de la enfermedad. Claro, es un peligro, efectivamente. Claro, pero son cosas anormales. O sea, pues si en ese sitio, en Extremadura, cuando estaba la cosa dura, llegaban directamente a una explotación y ya no era esperar a los resultados de Algete. No, qué coño. En el momento que un veterinario decía que había una sintomatología, llegaban allí, te abrían la fosa. Allí mismo se sacrificaban todos los animales, se preparaban 3 camiones de leña, se indemnizaba bien al ganadero y esa misma noche ese brote estaba acabado. Sí, señor. ¿Claro? Y ahora mismo tendríamos que solicitar un permiso, luego otro permiso, luego lo tiene que ver el no sé qué. Ese es el problema, el tema de la burocracia, que es lo que preguntaba yo antes. Lo que estáis hablando y luego, aparte, que no solamente es matar jabalíes, es como estás comentando tú, Vicente, cómo tratamos los restos, la limpieza de los perros, por ejemplo, si se caza, de los coches, de la gente que está allí, al final todo eso hay una posibilidad de que se transmita o que pase a otro sitio grandísima. ¿Y qué me dices de los buitres? Los buitres, igual. Miles de millones de buitres que tenemos, que es que pues lógicamente esos animales tendrán que comer. Que al final, como todas las enfermedades bacterianas y víricas, al final la solución a todos estos problemas, al menos en animales domésticos, sería la vacuna. Pero es que lleva 50 años detrás de una vacuna que nunca aparece. Está claro que es una vacuna complicada. También está claro que está en manos de la administración, con lo cual el fracaso está garantizado. Estuvimos esperando la famosa vacuna recombinante de la mixomatosis y la vírica del conejo, que era el mismo equipo que está trabajando ahora tienen apoyo de Europa. El año pasado salió una vacuna que la crearon los vietnamitas con el apoyo de Estados Unidos, duró 6 meses en el mercado porque debía dar problemas. Entonces, la vacuna parece que ahora están trabajando más en serio pese a la dificultad. La vacuna, aunque pinte bien, que no sé si pinta bien, el problema es que la vacuna en animales salvajes, pues no sé para lo que va a valer, a no ser que sacasen una oral. Es complicado. Es muy complicado en sitios abiertos, a no ser que se sacase una vacuna oral, que por lo visto es detrás de lo que andan. Pero yo soy pesimista, yo soy pesimista también con el tema de la vacuna. ¿Y con la situación? ¿Tú eres pesimista también? Con la situación, sí. Creo que poco a poco va a ir extendiéndose. Es que yo llevo diciendo que la peste africana iba a terminar llegando a España porque nadie la ha frenado en Europa y además los españoles somos los más listos de todos. Traemos cochinos sin papeles de Hungría, de Francia, de los sitios donde más peste hay, traemos los cochinos. Entonces creo que nos hemos ido librando y ahora el verdadero motivo no lo sabremos, pero ya la tenemos aquí. ¿Ves? Pues entonces yo creo que sí. Claro, eso que acabas de comentar me parece muy interesante, porque es verdad que aquí en el Morral respetamos cualquier modalidad de caza, cada uno caza donde y como quiere, siempre que sea legal. Lo que pasa es que sí que es verdad que el tema que has comentado tú de cuando se traen cochinos de Centro Europa, esos grandes cochinos para esos cercones, que yo respeto al que quiera ir, me parece fenomenal. Oye, cada uno, como digo, va donde quiere, pero las cosas deberían de hacerse mejor. O sea, sabemos que está la situación como está en Europa. ¿Por qué tenemos que estar jugándonosla así y en el filo de la navaja trayendo animales de zonas en las que hay un alto porcentaje de PPA?
Correcto, pues yo creo que eso es lo que yo me imaginaba que iba a acabar pasando. No ha pasado así, da igual, yo creo que era inevitable que acabase llegando. Tardase 5 años, 10 años, ya ha habido 2 saltos y estaba claro que podía haber un tercer salto, y creo que teníamos muchas papeletas de que fuese España. Bueno, por lo que dice Vicente, somos los mayores productores de Europa, y a nivel de caza pues también somos los más chapuzas de Europa. Del tema administración, tema burocracia, que es mucho más fácil traer, te lo digo por experiencia personal, traer animales de muflones, por ejemplo, desde Checoslovaquia o desde Polonia, que de Ciudad Real a Extremadura. Yo he tenido durante 10 años una granja de ciervos en Extremadura y podía vender a toda Europa menos a Extremadura, porque me pedían una cosa que no existe, que es un certificado de pureza genética. Y entonces el único sitio donde lo piden de toda Europa es en Extremadura. Y entonces, pues eso, por ejemplo, podía vender a toda España menos en Extremadura. Entonces, pues traer animales de fuera es mucho más sencillo que traer animales llevar animales de Extremadura a Toledo o de Toledo a Extremadura. Y además, sanitariamente, si cumple con las condiciones, es totalmente legal traer animales de fuera. Claro, otra cosa es que desde la administración se hubiese puesto condiciones bien por un tema ecológico, por decir, oye, tenemos un jabalí especial, diferente al europeo, y no queremos que se contamine, bien por motivos sanitarios, hay peste porcina africana en Europa, está prohibida completamente las importaciones. Eso sería lo lógico, pero claro. Claro, a mí los camioneros te dicen, en Europa no hay ningún problema, nadie, si te paran, no voy con animales, enseñas el papel, ni te miran, ni nada. Dice, el problema es cuando entramos en España. Voy a hacer una pequeña reseña de lo que yo he vivido, que ya son algunos años, y de lo que se me ha ocurrido, ¿no? Y de las cosas que he visto en animales en el campo, ¿no? He vivido de las granjas, de perdices, en las sueltas. He vivido epidemias de difteroviruela aviar en nuestras cotos que teníamos en la provincia de Toledo, en la perdiz salvaje. Y procedía de las granjas, porque las perdices de campo no están inmunes a muchas enfermedades que las granjas son portadoras, pero con los tratamientos las mantienen. Eso por un lado. He visto la tularemia en las liebres y vi también las medidas que hicieron para paliar la tularemia y los resultados que dieron, que al final terminaron con todas las liebres. ¿Os acordáis de la plaga de topillos en Castilla y León? Sí, hace 10-12 años, sí. Eso. Y cuando llega un señor y dijo que envenenarlos, y entonces prepararon una que se cargaron topillos y lo que no era topillo. He vivido, como no, la misomatosis, que viví siendo un niño, cómo llegó a España, la misomatosis. En los años 50. Sí, en los años 50. Sí, he visto cómo se quemaban también en algunas fincas al lado del pantano Rosarito, en Monte la Calzada, por ejemplo, que la llevaba mi padre, cómo se quemaban todos los conejos, los guardas que encontraban con misomatosis, y cómo los quemaban para que no se propagaran, cómo se desinfectaba las conejeras entonces con el DDT para el mosquito, las garrapatas y todo. He vivido enfermedades de parásitos tremendas en las perdices, que mucha gente no lo sabe, cuando tienen debilidad los pollos, que están infectadas y parasitadas con tenias, con solitarias tenias. He vivido la gripe aviar, que la hemos tenido hasta hace un cuarto de hora. Incluso creo que con algún afectado, que al fin y al cabo es una zoonosis. Y en todo esto lo he vivido a toro pasado. Y jamás, que yo recuerde, han pedido la administración a los cazadores colaboración alguna. Pero ya no solamente colaboración, sino una opinión. No, pues ha habido, me consta que se han brindado sociedades de cazadores a ayudar en lo que fuera menester y a poner de su parte, a hacer cacerías, a lo que fuera. Bueno, cacerías, o como has estado comentando tú, en muchos sitios con las enfermedades de la caza menor, muchas sociedades de cazadores, cuando la caza menor estaba en auge, se han volcado pues en lo que tú has dicho, en desinfectar vivares, en soltar perdices o hacer voladeros especiales, limpios, con perdices buenas, intentar recuperar y hacer las cosas bien, cosa que muchas veces se han hecho totalmente sin el permiso de la administración, porque como hemos comentado, al final hacerlo con permiso supone desistir en el intento. No hacerlo, desistir totalmente. No hacerlo, directamente no hacerlo.
Entonces, bueno, pues son circunstancias que han estado ahí, que las hemos tenido todos presentes, que lo hemos vivido, y yo creo que en este país sería muy necesario hacer una normativa de enfermedades y de enfermedades zoonósicas, por supuesto, para hacer unos screening y unos chequeos en distintas comunidades autónomas con distintos animales, donde los cazadores pudieran llevar, y los mismos veterinarios cuando hacen en las monterías toman la muestra de análisis antes de llevarse los animales a la sala de despiece, pues poder colaborar y hacer analíticas en ese sentido. Porque yo creo que hay mucha más enfermedad de lo que parece, mucha más. Alberto, que ha tenido que lidiar mucho y hizo grandes estudios para el jabalí. Sí, pero la tuberculosis en el jabalí, me acuerdo cuando lo estaba haciendo, y me decía que había mucho más de lo que nos creíamos. Y sin embargo, pues os voy a poner un ejemplo. Yo sé quién está vendiendo chorizos de jabalí clandestinos sin ningún problema. Y los venden en el pueblo. Y los hacen en la casa, nadie los revisa, nadie los mira, y los venden en el pueblo. Lo único que miran es la triquina. Algo es algo. Sí, algo es algo, sí. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que estas cosas se le exige mucho a los que tienen a lo mejor salas de despiece para animales de caza mayor, o para hacer chorizo de venado y de caza mayor y de jabalí, de no sé qué, y chacinas, y a lo mejor hay allí al lado dos vecinos que no hacen nada de eso y que lo sabe todo el mundo, y que sin embargo pues no se meten con ello, y te pueden preparar una, pues imagínate. Hombre, la triquina es básico. El tema de la tuberculosis, la verdad es que desconozco si afecta a la hora de a un humano, no tengo ni idea. Es una zoonosis. Por consumo de carne no, es muy difícil. Es más una enfermedad más profesional de los que estamos en contacto. Correcto. Tuberculosis. Correcto. Pero bueno, por supuesto, pero es que nadie está en contra de que haya controles, de que se hagan las cosas bien, de que los animales, cuando se sueltan al campo, ya sean perdices, ya sean ciervos, vayan bien chequeados. Estamos todos a favor, o sea, estamos todos de acuerdo. Claro, esto hay que hacerlo bien. El único problema es que, el problemón es que ha costado siglos el equilibrio entre ganaderos, agricultores, cazadores, y eso se ha venido abajo en muy poco tiempo. Entonces, ese equilibrio, yo ahora mismo llamo desde un parque natural. En este parque natural, tú lo conocías, Alberto, cuando veníamos a cazar con él, Paraíso. Y no hay ni un conejo. De biodiversidad, bueno, no queda nada. O sea, la primera medida que pusieron fue prohibida la caza. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Claro, entonces lo hicieron parque natural por el excelente estado de conservación del encinar. Coño, estas encinas tienen 400 años y están excelentemente conservadas, iros a vuestra casa y hacer parque a otro sitio, pero esto dejarlo en paz. Y entonces en 5 años se lo cargaron. Parque Natural de Cornalvo, dimos un gancho de jabalís, éramos 20, matamos 186 jabalís, porque ya obligaban. Cuando se dieron cuenta ya muy tarde, todos esos animalitos que estos animalistas pues les gusta y que quieren proteger, la totobía, la cobujada, la alondra, todos los toreros, eso había desaparecido todo. O sea, desapareció todo. Y el águila imperial, que era el que se le intentaba cuidar, se fue. ¿Por qué? Porque ya era tal la cantidad. Claro, no había conejos. De cigüeñas, de jabalís, de zorros. ¿Por qué? Porque habían prohibido la caza. Entonces, directamente en 5 años habían producido un desequilibrio absoluto. Y entonces, ahora mismo no hay más que ver para gente que a lo mejor no tiene que estar pisando el campo, que vaya por las carreteras, y cuando tú ves que en las carreteras lo único que hay atropellado son meloncillos, son zorros, son larduñas, es que la pirámide ecológica, la pirámide trófica está completamente invertida. Está al revés. Y entonces, cuando está al revés y está completamente invertida, pues la naturaleza responde. ¿Y cómo responde? Pues bueno, pues ya lo estamos viendo. Yo en esto tengo que decir que me acuerdo, yo siempre he hecho recuerdos atrás. Recuerdo cuando aquel consejero de Agricultura de Extremadura protegió el zorro. Me acuerdo, hace 30 años. Por ejemplo, te sale uno, le ponen un carguito, lo ponen en el despacho y dice, a ver qué hago yo para justificar mi existencia y mi sueldo. Venga, prohibido el zorro o prohibida la caza, pero bueno, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú sabes la barbaridad
que suponen esas medidas? Yo creo que, lo dije ya otra vez, hubo un antes y un después de la gestión de caza que hacía en España Licona, que a mí me parecía que con sus defectos era una gestión muy razonable. Porque había gente de campo también. Claro, en concomitancia y siempre con mucha unión con la gente del medio rural y en unión también y en coordinación para la ley de vedas con los consejos regionales de caza que había en todas las provincias. Y gente que era de la práctica y que sabía, bueno, la zona, si venía el año más temprano, más tardío, cómo venía, etcétera, etcétera, etcétera. Si había una colonia nueva en tal sitio que había que respetar, si había que meter mucha más caña de caza en alguna zona. Y yo, francamente, he visto crecer de caza fincas que no tenían prácticamente caza con gestión privada, fincas y fincones que todos conocemos con gestión privada, que son fincas maravillosas de caza mayor, y sin embargo todo lo que es de la propia administración la he visto a peor, salvo alguna excepción, porque conocí la gestión que hicieron en su día con el macho montés en las Batuecas y me parecía bastante razonable lo que se estaba haciendo. Pero en otros sitios, pues al final, acordaros las grandes epidemias de sarna en los parques nacionales, en Gredos, en la Pedriza del Manzanares, en Madrid, que se Tortosa de Aceite, en la zona de Tortosa. Esa es la zona. Todas las reservas que toca la administración. Zampodre, Riaño. Batuecas que se hizo, coger animales de Gredos, llevarlos a una zona virgen, y claro, esos animales, pues claro que tiraron para arriba. No había pegaron una explosión. Todo, y punto y final. O sea, no se hizo. Lo que pasó en la Sierra de Guadarrama cuando se introdujeron, igual, al principio. Claro. O sea, tú sueltas unos animales en una zona virgen, que no hay competencia por el alimento, que no hay densidades, que no hay estrés, esos animales tiran para arriba. Proliferan. Oye, claro. No, la gestión se demuestra 30, 40 años después. Sí. Vale, 30, 40 años después, a ver si de verdad has hecho gestión o no has hecho gestión. Y hacer gestión es mantener densidades de población razonables, eliminar animales enfermos, etcétera, 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 que eso no se mantener una sex ratio. Efectivamente, eso ya no se ha hecho. Que hemos puesto a los zorros a guardar las gallinas, que la administración española, y podría hablar de muchas comunidades autónomas, los señores que dirigen los temas de la caza son anticaza. Es gente que no quieren la caza. En la administración ni saben ni les importa. Ellos gestionan, deciden, mandan y ordenan, pero ni saben ni les importa. Y con la caza saben muchísimo menos y no solo no les importa, sino que han conseguido que todos los anticaza estén ahí. Entonces no es porque yo sea cazador, no es porque yo viva de la caza, es un tema de sentido común. Las poblaciones salvajes hay que gestionarlas. Lo que estabais diciendo, mantenerse ratios, eliminar animales enfermos, no cruzarse de brazos si hay enfermedades, dejar unas densidades antinaturales. Sí, pero eso yo creo que ya lo saben. No dicen a los cazadores vamos a dar 27 permisos, no. Llaman a un chiringuito o a los de traza. Esto te iba a decir, justo iba a decir ahora mismo Traxa. ¿Tú crees que ahora mismo en los parques nacionales que para nada hace y para todo pasa? Traza. Yo digo, las iniciales de nada hace, pero para todo pasa. Sirve para todo. Y yo no sé, pero ¿cómo es posible que al final, cuando la sarna de la Morcuera, la sociedad de cazadores de allí de alrededor se brindan a ir a batir bajo la dirección de los guardas de caza los animales que fueran necesarios y le dicen que no? Claro, ¿qué pasa? Que hay mordidas, que hay dinero por medio, que hay chiringuitos, intereses, que hay gente que... Pues hay lo que estamos oyendo sobre Traza en los medios de comunicación. Eso es lo que hay. Y entonces al cazador se le arrincona, se le pone el San Benito, se le hace culpable de que tiene culpa de muchas de las cosas que están pasando y al final, pues como no estamos tampoco tan unidos como deberíamos, pues nos trilla. Para mantener Traxa,
ya hemos visto en dónde se va el dinero, hay que generar ingresos. Entonces, ahora mismo los parques nacionales, que claro, Cabañeros, Monfragüe, directamente se están cargando el arbolado, o sea, están destrozando los parques. Hay una alarma importante. Bueno, pues lógicamente esto te lo soluciona. Aparte de ser una fuente de ingresos para los pueblos, para la zona, para los propietarios, mediante la caza, que ha estado durante siglos bien gestionada, porque de ahí están esos parques como están. Y de ahí están esos pueblos como están. Efectivamente. Claro, y entonces, directamente es no a los cazadores, va a hacerlo Traxa encima cobrando, encima nos cuesta el dinero a nosotros, cuando podía ser una fuente de ingresos, y encima haciéndolo gente que de verdad sabe. Claro, lo que pasó con los Arruis en Murcia, hace 5 o 6 años. Claro, pero es que yo lo que no sé, lo que ya no entiendo, oye, vamos a ver, hemos sido muy proteccionistas y muy democráticos durante unos años y tal y cual, bien, pero ya cuando ya es un error, más otro, cada vez que prohibimos cazar o cada vez que ponemos unas medidas muy restrictivas, llega y tenemos un brote de sarna impresionante o tenemos un brote de tuberculosis, con lo cual los ganaderos no quieren ir a esas zonas donde ha intervenido la administración. Yo creo que ya, hemos tenido más de 1, 2, 3, 4, hemos tenido ya muchos ejemplos de ruinas de zonas totales y lo seguimos teniendo en Tortosa, lo seguimos teniendo en León, lo seguimos teniendo y parece que no aprendemos. Y lo que queda. Pero que no. Mira, yo en esto, permitidme mi espíritu crítico. Me acuerdo cuando una ministra de este país, Teresa Rivera, dijo que ya no se cazaba el lobo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues yo pensé, según lo dijo, eso era, me parece que era en invierno, lo primero que pensé, digo, o sea que no se va a cazar el lobo donde está haciendo daño, donde los ganaderos están, no, que no se preocupen, que ya verás cómo el lobo se caza de otra manera. En ese verano ardió media Zamora. ¿Es mejor eso? Esto que tanto se está intentando defender, razas autóctonas, la despoblación, vamos a ver, este ganadero, o sea, yo tengo ovejas, ¿vale? El precio de la oveja, del cordero, lo marca una mesa de precios. Yo las ovejas mías las tengo sueltas en el campo, o sea, no tengo problemas de estabulación, no tengo gastos de pienso por estabulación, no tengo estrés por estabulación, no tengo bajas por los lobos, vale, y el precio del cordero es el mío que el del ganadero de Zamora. El ganadero de Zamora, solamente por el hecho de tener lobos, ya el manejo que tiene que hacer es el doble, le cuesta el doble que a mí, en todos los sentidos. Y luego tiene el estrés de levantarse por la mañana y no saber qué es lo que se va a encontrar. Y el estrés que le supone a los animales, y los abortos, lo que no se ve, lo peor. Claro. O sea, lo que se ve, bueno, pues, oye, te lo pueden hasta indemnizar, una oveja muerta. Pero para que hayan matado una oveja, ese rebaño ha sufrido tal movida de estrés y de todo, que... Y eso no se ve. ¿Qué es lo que pasa? Que ese ganadero ya no es competitivo. Al no ser competitivo, por los costes que le supone el que tenga lobos en su zona, ya el cordero le cuesta producirlo el doble que a mí y nos pagan lo mismo. Entonces desaparece. Esa desaparición del ganadero es todo esto que está ahora tan bonito de la despoblación del mundo rural, la España vaciada de los montes, pero han conseguido eso. Y también han conseguido que yo esta semana he vendido corderos de campo de 20 y tantos kilos y los han pagado a 150 y tantos euros. Ahora, ¿a cuánto le va a llegar al consumidor la chuleta de cordero? Bueno, eso es lo que están consiguiendo. Como las angulas, igual. Pero es que, escuchar, yo soy de los que pienso que desde Europa y desde España, nuestros políticos, que al final viven por y para sus votos, creo que se quieren cargar el mundo rural. El mundo rural es agricultura, ganadería y caza. La caza, si quieres, vamos un poco por otro camino, pero al final agricultores y ganaderos los están cansando, no hay relevo generacional, es imposible. Nos movemos todos, los 4, en el mundo rural. Nos van poniendo la zanahoria con las subvenciones que poco a poco nos las van a ir quitando y al final... Ese es el problema. Al final, yo estoy convencido que la tendencia es a cargarse el medio rural en España, porque España tiene que ser al final un destino de sol y playa. Sí. Entonces, vamos, si no fuera por las subvenciones... Claro, pero poco a poco nos las van a ir quitando. Yo creo que en el fondo también los que tienen que tomar decisiones, que están arriba, tampoco saben de campo, no saben cómo barajar esto. Para ellos el campo es un auténtico problema.
un auténtico problema. El galimatías del campo, ¿qué tiene que ver el campo español con el campo de muchos países de Europa? Incluso dentro de España, incluso dentro de España no tiene nada que ver cómo es el terreno en Asturias o cómo se mantienen los animales en Asturias o cómo se hace en Andalucía, por ejemplo. Sí, nada bueno, que ver. pues mira, cuando se habla de la España vaciada, pero hombre, ¿cómo no se va a vaciar la España? Pues si ya no quedan escuelas en muchos pueblos. Ni médicos, ni farmacias, ni bancos. Hay un cura, esta mañana ha oído a uno de Palencia que lleva 40 pueblos, un sacerdote. Farmacias ya las habéis quitado la mitad. El coche de línea que pasaba ya no pasa porque no hay población. No dais beneficios ante la hacienda pública a un padre de familia, agricultor o ganadero que tiene 3 hijos en la universidad. ¿Pero qué queréis? Si es imposible. La gente no se va al campo y el medio rural, ¿están pagados los corderos? Pues están pagados los corderos lo mismo que se pagaban hace 15 años. No, ahora no, pero desgraciadamente por la cantidad de ganaderos que están desapareciendo. Me refiero. Te pongo otro ejemplo. La cebada. ¿Cómo se paga la cebada o el trigo? Lo mismo que hace 30, 35 años. Sí, al mismo precio. Y entonces con la mitad de costes que ahora, de fertilizantes y de costes del gasoil. Y eso se tienen que dar cuenta de que es algo prioritario en este país, que no se despueble. Y no es prioritario para los políticos, porque no son votos. No son votos porque los votos están en la ciudad. Claro. Y sí. No es prioritario. Al final la gente de la ciudad come de lo que se produce en el campo, Claro, sí. Efectivamente. Y la semana pasada un ternero, a mí me lo pagaron a 1.800 y pico euros el ternero. Ese ternero tiene que ir a un cebadero. Después del cebadero tiene que ir a un matadero. Luego tiene que ir a una sala de despiece. Y luego están los gastos de distribución. O sea que cuando la gente dice qué cara está la cesta de la compra, a lo mejor tiene que pensar que viene de abajo y qué es la gestión que se está haciendo en el campo. ¿Sabes lo que yo también veo? Que es una sociedad muy conformista, Vicente. Y te digo el porqué. Lógicamente, sube, como tú has dicho, pues el precio de la carne sube. Pues antes, si se comía 3 veces a la semana carne, pues ahora se come una. Como pasaba con el pescado. El pescado también ha subido de precio. ¿Qué hacen? Pues se cogen derivados, se cogen sustitutivos y te vas amoldando a eso, te vas adaptando a eso. Y la gente se va acostumbrando porque se hace de costumbres. ¿Y qué sube esto? Pues no lo compro. Entonces, es la oferta de la ley y de la demanda. El mundo urbanita, además, cada vez tiene más desconocimiento del mundo rural. Hay gente que no sabe ni lo que es la cebada, ni si se hace el pan con cebada o con trigo, ni de dónde viene la carne que comen. No son conscientes y eso cada vez va a más, ¿sabes? Entonces, creo que el mundo rural cada vez tiene más papeletas de ir perdiendo. Creo que la caza, no sé si porque como cazador y yo que vivo de la caza, creo que es un mundo que va un poquito en paralelo a la agricultura y la ganadería. Hay un valor añadido alto, los precios son diferentes, pero yo pese a todo veo que todo lo que es el mundo rural, caza, agricultura y ganadería, no se van poniendo más que trabas. Y la culpa al final es de los que nos gobiernan y al final de una cantidad altísima, un 80, un 90, un 95% de un mundo urbanita que desconoce el mundo rural. Creo que las crisis recientes nos están enseñando que debemos ser lo más autosuficientes posible. Así es. Está claro que es más barato producir cereales en Hungría que en España, pero está claro que el día que hay un problema, los cereales, si no los producimos aquí, a lo mejor nos quedamos sin comer, porque eso nos lo están enseñando ahora todo el tema de la guerra de Oriente Medio, todos estos temas nos están demostrando que tenemos que ser autosuficientes. Lo que sí que, como veterinarios, lo que sí que deberíamos de decir es que la carne de caza es una carne muy sana, es una carne muy asequible, es una carne que no sé por qué en España no hay la costumbre que debería de haber de consumir. Yo a mis hijos los he quitado todos, los poquitos eran todos de carne picada de corzo y de gamo. Es una carne muy sana, no hay ningún problema. Yo estoy contigo, la carne de caza es una carne muy sana, no creo que haya ninguna más ecológica, y desde luego los controles que se llevan por los compañeros en las zonas anteriores en las cargas, en la Junta de la Carne, en las monterías, en las batidas, más las que se hacen en salas de despiece, el sistema alimentario español en cuanto
a controles. Garantía absoluta, o sea, garantía absoluta. Yo creo que es de lo mejor que hay en Europa, o sea, conozco de otros países y creo que aquí somos mucho más estrictos, ¿no? Demasiado estrictos, ¿eh? O sea, en los mercados alemanes te encuentran los animales colgados con pelo, con pluma, o sea, es muchísimo más fácil el acceso a ese tipo de carne. Y aquí es muy complicado. Aquí hay muchos veterinarios, hay muchas trabas, hay muchos... Pero aquí en España yo creo que nos pasamos. O sea, nos pasamos en el sentido de que yo como cazador doy una batida con unos amigos aquí en Extremadura y esa carne no la puedo comercializar. Tengo que pasar por un veterinario oficial, tengo que haber pagado unas tasas anteriores, con un mes de antelación, decir qué día, tal. O sea, una cantidad de trabas que se queda muchísima carne en el campo por todo ese problema. O lo que decía Manolo, a veces se consume ilegalmente porque el proceso para hacerlo legal es muy complicado. Y entonces se queda muchísima carne de todos los animales de rececho que se sacrifican aquí, o te lo quedas tú de autoconsumo o no se comercializa, porque no puedes llamar a un veterinario oficial para que venga el día un mes antes, porque no sabes qué día vas a cazar, un día llueve, otro día no. Entonces pues se queda que eso es un problema sanitario grave provocado por los propios veterinarios o por la propia administración. Un veterinario libre, un veterinario cualquiera, pues te lo puede reconocer. Y tú mismo, a ver, un ciervo, un muflón, un corzo, carne cocinada, yo no conozco ninguna carne cocinada que afecte al humano. Claro. Y toda la vida se ha consumido, los cazadores consumían o repartían la carne entre sus amigos y tal, nunca ha pasado nada, y lo único es, exceptuando la triquina, y ya está. Y el resto, pues, oye, todo lo que pongas trabas a esa comercialización o a ese reparto o a ese autoconsumo, todo lo que sean trabas son animales que se van a quedar en el campo y es un problema sanitario grave, ¿eh? O sea, que somos la propia administración, los propios veterinarios, los que estamos provocando eso. Para lo que se paga a los productores de caza en el campo, bastante cara es la carne de caza por los que venden carne de caza. Bastante cara. Tienen un margen muy bueno. Sí, pero bueno, también es verdad que el sector cárnico está haciendo un esfuerzo grande porque yo creo que el problema que hay en España es que no hay cultura de consumo de carne de caza o hay muy poquita cultura y creo que desde el sector están haciendo un esfuerzo por promocionar desde luego la carne de caza. ¿Sabes? Pero sabes que la gran mayoría ha ido muchísimo a la exportación, ¿no? Prácticamente sí, todo, prácticamente. Se va a Centro Europa porque allí sí que... Alemania. Claro, se va a Alemania, se va a Austria y se va a la exportación. Pero y en todas las cartas de todos los restaurantes de Centro Europa tienes carne de caza. Claro. Eso es lo que yo creo que habría que incentivar en España, que somos los mayores de carne de caza de Europa. Sí, así es. Así es. Y es una carne la más sana que hay, la más ecológica que hay y que no tiene ningún riesgo su consumo. No tiene anabolizantes, no tiene antibióticos, no tiene riesgo de nada. Estaréis conmigo que ahora, en el momento actual, o quería saber también vuestra opinión, hay más caza mayor que nunca, ¿no? Sí. Sí. Es uno de los graves problemas de las patologías del ganado doméstico. Claro. Hay más caza mayor que nunca. El exceso de caza que hay por una mala gestión. Y enfermedades. Ahora, en Grecia también hay otra enfermedad que está afectando al ganado vacuno. No sé si tú estarás al tanto, Vicente. Sí, a ver, ahora lo que tenemos es que cada verano nos va a venir una nueva. Vino la hemorrágica. La hemorrágica. Luego la lengua azul. Luego, y ahora estamos esperando a ver qué nos viene. Y entonces... por ejemplo, la enfermedad hemorrágica pegó muchísimo en los ciervos. ¿Por qué? Porque lo sabía. Porque ha habido fincas donde se han muerto más de 1.000 animales, ciervos que no tenían ninguna inmunidad frente a ese animal y las densidades eran completamente antinaturales. Cuando tú tienes esas densidades, son animales inmunodeprimidos por estrés, etcétera, etcétera. Claro, pega mucho más fuerte la enfermedad. Si tú tienes una ganadería de vacas al lado, y son los mosquitos, los culicoides, los que te están transmitiendo de una ganadería a otra, pues lógicamente lo va a afectar, va a pasar al ganado vacuno. Entonces, lógicamente, en lo que son todas las fincas de caza mayor, conviven o en la propia finca o en las fincas de al lado con ganado. Entonces están compartiendo
enfermedades. ¿Qué pasa? Con el ganado vacuno se puede tratar, lo puedes tocar, lo puedes pinchar, le puedes poner un purón por encima, un antiparasitario, un repelente. En cambio, con lo otro es muy difícil o imposible. Imposible. Claro, entonces ese es el problema. Bueno, chicos, tenemos que ir terminando, así que quiero que me hagáis un cierre conclusión cada uno, por favor. Pues mira, empiezo yo, que soy el mayor. Yo veo al cazador de una gran utilidad para lo que he dicho anteriormente, para hacer muestreos, screening preventivos de enfermedades y de zoonosis, también transmisibles, en animales de caza mayor en España, y que se les debería tener en cuenta mucho más de lo que se les tiene en cuenta. Y por otro lado, creo que habría que hacer a largo plazo, pero a ver qué gobierno o qué comunidad autónoma lo hace, porque cuando venga el siguiente, a los 4 años, si es que cambia, claro, lo va a quitar. Ese es el problema. Lo va a quitar. Entonces, el problema es que aquí vamos pegando bandazos de 4 en 4 años o de 8 en 8 años. Esperemos que es así. Pero deberían de hacerse un programa a largo plazo para todo lo que son animales salvajes en España, controlar mucho la introducción de animales, esas cosas también, y también facilitar los movimientos intra comunidades autónomas de animales de caza para potenciar la mejora de la caza mayor en las zonas que son más deficientes. Sí. Yo añadiría que además... Alberto, te toca a ti, que el más joven soy yo. Yo añadiría que además de lo que dice Manolo, que tiene toda la razón, yo añadiría, vamos a empezar por lo más sencillo. Los cazadores, lo primero que podemos colaborar o hacer es bajar densidades en muchísimos sitios de animales salvajes. Sí. Con esa medida mejoraríamos muchísimo la sanidad de las poblaciones. Y escucha, luego... y te voy a decir una cosa, Alberto, perdona que te corte. Hay cosas con el tema de las esperas que los cazadores no las estamos haciendo como tenemos que hacerlas, porque se están pensado muchas veces. Se están utilizando la modalidad cinegética de esperas por daños o por control poblacional para cazar el jabalí de tu vida, y eso es lo que no puede ser. Pero yo creo que, Javier, eso es muy fácil, igual que ha costado, y al final ya lo está haciendo casi todo el mundo, que las corzas hay que matarlas, que las ciervas hay que matarlas, y al final, cuando la gente le entra en la cabeza, los cazadores somos muy razonables, hay que matarlas. Si todos preferimos matar machos, pero hay que matar también los selectivos, hay que matar las hembras, ¿sabes? Entonces, bueno, las esperas, pues si al final hay que matar cochinos también de 30 kilos para bajar densidad, pues los cazadores lo haremos, independientemente de que preferamos matar un macho grande. Efectivamente, ¿sabes? Pues a ver si tomamos todos ejemplo. Y luego también, como resumen, la sanidad en general, y nos lo demostró el COVID, es un mundo especialmente complejo. Y si nos vamos a la sanidad en fauna salvaje, da para estar toda una vida como hemos estado nosotros, para escribir libros, y al final, pues bueno, es complicado llegar a conclusiones claras y evidentes. Pero bueno, que se están haciendo muy mal las cosas por parte de la administración, eso yo creo que lo tenemos todos claro. Totalmente. Sí. Totalmente. Manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable, sí. Vicente, ¿te toca? Sí, bueno, nada, aplicar un poquito el sentido común, que es lo que se ha hecho durante muchos años en España, y por eso somos el país con mayor biodiversidad de toda Europa, y en muy poco tiempo nos lo estamos cargando. Entonces, dejar a los cazadores que cacen, menos trabas, menos controles, menos precintos, menos legislarte desde un despacho, decirte en tu propio coto lo que tienes que cazar, lo que no tienes que cazar. Sin saber lo que hay. ¿Cómo voy a usar yo ese precinto si me han dado 2? Cada precinto vale un dineral. ¿Cómo lo voy a gastar en matar un animal o abatir un animal enfermo o del selectivo? Año? Claro, y entonces es un tío desde un despacho diciéndote cuántos animales puedes meter, cuántos no puedes meter, cuánto puedes cazar, cuánto no puedes cazar, cuando yo creo que si por ejemplo, en el caso de caza mayor, ahora mismo hay una superpoblación bestial de todo, o sea, de más, es porque el cazador ha respetado mucho, pero no por prohibiciones, por lo que sea, y eso es lo que se está cargando el mundo rural.
Fenomenal, muy bien. Pues nada, a mí solamente me queda daros las gracias a los tres, sobre todo a José Manuel por haber sido el artífice de juntaros a tanto a Alberto como a ti, Vicente, y que nos hayáis deleitado, que nos hayáis dejado claro que la sanidad animal no es solo cosa de los laboratorios, sino cuestión de los cazadores, cuestión de la administración, cuestión de mucha gente involucrada, y que, bueno, pues hay que estar muy atentos y pendientes de cómo va evolucionando todo, porque como habéis estado comentando, si no se pone remedio y no empezamos a tomarnos las cosas más en serio, va a llegar un momento en el que esto va a explotar y va a ser un problema muy gordo. Así que nada, os doy las gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Y ha sido muy agradable hablar con mis compañeros de... Un abrazo grande a los tres. Venga, Igualmente, otro para todos. El morral del cazador. El Caldena Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 479. Poco más que añadir a lo que han dicho estos tres maestros. Da gusto escuchar a José, a Alberto y a Vicente. Gente de campo, veterinarios de campo, cazadores de verdad, cazadores que han visto mucho, que han tratado mucho y que nos han dado su opinión. Al final, mi conclusión es que es verdad que se podrán hacer las cosas mejor o peor, pero hay un impedimento que hace que todo vaya mucho más lento, que es la administración, todos los trámites y el buenismo que hay que aparentar, que hay que poner, pues para que no se enfade nadie. Y bueno, pues en las ciudades el tiempo puede pasar y no pasa nada, pero en la naturaleza, en el campo, cada día es oro. Y cada vez, cada segundo que se pierde sin hacer algo, o cada día que se pierde sin hacer algo, es un mundo. Y al final todo se va acumulando. Y todo eso deriva de lo que hemos estado comentando en la tertulia de hoy. Que como digo, espero que haya sido de vuestro agrado. Anteriormente, pues hemos escuchado el resumen de noticias y el pronóstico del tiempo con Jorge Rey. Yo me despido hasta dentro de 7 días. Nosotros no paramos. Volveremos con otro morral que esperamos que sea de vuestro agrado. Mientras tanto, seguir disfrutando del campo, seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece la naturaleza, pero siempre, como siempre os digo, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!